La carta ya estaba sellada. Hurrem había tomado su decisión. Y el muchacho que un día sería Selim II, ese muchacho que ella había construido en silencio durante 15 años, con paciencia quirúrgica, con una frialdad que nadie se atrevía a nombrar, no sabía que su futuro entero acababa de ser depositado dentro de un documento que ningún historiador encontraría durante 4 siglos. Esta no es la historia que te han contado. No es la historia de amor. No es el cuento de hadas del harén. No es Hurrem, la esposa devota, llorando a los pies de Solimán. Esta es la historia de una mujer que entendió el poder con una claridad más profunda que cualquier sultán que jamás se hubiera sentado en el trono otomano. Y que usó ese entendimiento para garantizar que el hijo correcto sobreviviera. Su hijo. Su elección. Su imperio. Para cuando termine este relato, vas a entender exactamente cómo Selim II llegó al poder. No a través de batallas. No por derecho divino. No siquiera gracias a su propia inteligencia. Sino a través de un plan tan preciso, tan frío, tan devastadoramente calculado, que llevaba años en marcha antes de que alguien se diera cuenta de que había comenzado. El plan tenía un nombre. Hurrem jamás lo escribió. Quedaste así. Ahora quédate el resto del tiempo. Porque cada minuto de lo que sigue conecta con una sola revelación, una que va a reformular todo lo que creía saber sobre cómo funcionaba realmente la sucesión otomana. El harén otomano no era un jardín de placeres. Era una sala de guerra disfrazada de dormitorio. Cada mujer que habitaba ese espacio lo entendía a nivel celular, a nivel de supervivencia pura. La única moneda que valía la pena conservar era un hijo vivo en el trono. Todo lo demás era decoración. Todo lo demás podía ser arrebatado en una sola noche. Hurrem ya había ganado una batalla que la mayoría de la gente conoce. Se había convertido en la esposa legal de Solimán, algo tan sin precedentes, tan escandaloso, que los embajadores extranjeros escribieron a sus países con incredulidad. El enviado veneciano a Constantinopla en 1534 lo reportó como un terremoto político. Una antigua esclava, elevada. Una concubina, legitimizada. El piso había cambiado bajo los pies de todo el mundo. Pero ganarse el corazón de Solimán era solo el primer movimiento. El verdadero juego era lo que pasaría después de que Solimán muriera. Y en la mitad de la década de 1540, esa pregunta se había vuelto muy urgente. Porque Hurrem tenía hijos. Varios hijos. Y no todos podían sobrevivir. La ley de sucesión otomana no simplemente coronaba al mayor. Coronaba al más fuerte. Al que llegara primero al trono, al que reuniera a los aliados correctos, al que se moviera más rápido y cortara más profundo entre la competencia. Y en la aplicación más extrema de esta ley, una ley que era tanto tradición como código escrito, se esperaba que el nuevo sultán ejecutara a sus hermanos en la primera noche de su reinado. Hurrem lo sabía. Siempre lo había sabido. Le había dado a Solimán 5 hijos, Mehmed, Abdullah, Selim, Bayezid y Siangir. Abdullah murió en la infancia. Mehmed, el brillante, el adorado, el heredero obvio, murió de viruela en 1543. Una pérdida tan devastadora que, según se dice, rompió a Solimán de una manera que ninguna batalla jamás había logrado. Eso dejaba a 3. Selim, Bayezid y Siangir, el menor, físicamente frágil, emocionalmente dependiente, nunca verdaderamente en la contienda. 2 hijos capaces de gobernar. 2 hijos que algún día se mirarían el uno al otro a través de un campo de batalla. Hurrem no tenía intención de enterrar a otro hijo. Ya había decidido cuál sobreviviría. La pregunta era si tendría que matar al otro con sus propias manos. Entendamos exactamente lo que Hurrem veía en 1548. Solimán el Magnífico estaba en el pico de su imperio, militar, territorial,
políticamente, y también, silenciosamente, envejeciendo de manera irreversible. Tenía 54 años. Las campañas tardaban más. La recuperación entre batallas era más difícil. Su cuerpo se estaba convirtiendo en la vulnerabilidad más grande del imperio. A su alrededor, la corte se fracturaba a lo largo de líneas trazadas por los hijos. Selim, que había estado gobernando el Sanjak de Manisa desde 1544, era poco notable por los estándares militares otomanos. Era inteligente, pero no agresivo. Diplomático, pero no imponente. Bebía vino, lo cual era, en un imperio musulmán, una responsabilidad política que sus enemigos ya habían comenzado a catalogar cuidadosamente. Su apariencia física fue descrita por el embajador veneciano Bernardo Navajero como suave, sin prisa, casi contemplativa. Tenía 23 años, y no parecía un conquistador. Bayezid era todo lo contrario. Varios años menor, Bayezid tenía la cualidad que la cultura otomana más admiraba en un príncipe: fuego. Era agresivo, militarmente dotado, profundamente popular entre el cuerpo de jenízaros, el ejército profesional que había, en el pasado, creado y destruido sultanes basándose enteramente en sus propias preferencias. Bayezid tenía su lealtad. Tenía su entusiasmo. Cabalgaba duro, peleaba duro, e inspiraba el tipo de devoción que convierte a los ejércitos en armas. Por cualquier métrica convencional, Bayezid debería haber sido el heredero. Hurrem eligió a Selim. Aquí es donde los historiadores siempre han tropezado. Porque en la superficie, no tiene ningún sentido. ¿Por qué apostarle al caballo más débil? ¿Por qué invertir años de maquinaria política en un príncipe que inspiraba menos pasión, que comandaba menos lealtad, que mostraba menos promesa militar? La respuesta, cuando entiendes cómo pensaba realmente Hurrem, es casi aterradora en su lógica. Ella no quería un conquistador. Quería un sobreviviente. Los conquistadores están hechos para la expansión. Arden con intensidad. Atraen devoción y odio en igual medida. Se ganan enemigos poderosos. Y los enemigos poderosos, en la política otomana, no esperaban un momento limpio. Lo fabricaban. Bayezid, presosamente debido a su fuego, estaría rodeado en el momento en que Solimán muriera. Cada facción que temía la agresión militar, cada administrador que prefería la estabilidad sobre la conquista, cada potencia extranjera que había logrado construir una relación de trabajo con Constantinopla, todos verían a Bayezid como una amenaza. Se moverían en su contra. Y un príncipe rodeado de enemigos poderosos, sin importar cuán amado fuera por los jenízaros, era un príncipe que podía ser destruido. Selim, en cambio, era subestimado. Y la subestimación, entendía Hurrem, era el camuflaje más poderoso que existía. Un príncipe al que nadie teme es un príncipe contra el que nadie se mueve preventivamente. Un príncipe al que desestiman como blando, como bebedor de vino, como políticamente irrelevante, ese príncipe puede ser rodeado en silencio, metódicamente, con la gente correcta. Los asesores correctos. Los comandantes militares correctos. La red correcta. Mientras todos observaban a Bayezid, Hurrem comenzó a construir la infraestructura invisible de Selim aproximadamente en 1545, 2 años después de la muerte de Mehmed, mientras el palacio aún estaba de luto, mientras Solimán aún estaba destrozado por el dolor y distraído políticamente, mientras la atención de la corte estaba completamente en otro lugar. Empezó con nombramientos. Su nombre era Feridun Ahmed Bey, y en 1545 era un secretario de palacio de nivel medio, quizás de 30 años, preciso en su trabajo, profundamente letrado, completamente invisible. Tenía acceso a los archivos de correspondencia. Entendía el enrutamiento interno de las comunicaciones oficiales. Sabía qué documentos llegaban al escritorio del gran visir, cuáles eran interceptados,
cuales eran redirigidos. Era exactamente lo que Hurrem necesitaba. Feridun Ahmed Bey llegaría a compilar los Munseatus Selatin, una de las colecciones más importantes de correspondencia imperial otomana jamás reunida, un archivo de documentos que los historiadores siguen usando hoy. Pero antes de ese legado público, sirvió a un propósito privado. Se convirtió, silenciosamente, en parte de la red de información que operaba alrededor de la casa de Selim en Manisa. No como espía. No como conspirador en ningún sentido dramático. Simplemente como un hombre que sabía qué información debía moverse y cuál debía quedarse quieta, y que había sido colocado en la posición correcta para tomar esa decisión. Como exactamente Hurrem lo identificó, se acercó a él y aseguró su cooperación no tiene un registro histórico claro. Esa ausencia en sí misma es significativa. Porque en la política de la corte otomana, las relaciones que no dejaban registro eran precisamente las relaciones que hacían el trabajo más importante. Feridun Ahmed Bey viviría para servir al reinado de Selim. Pero una de las otras piezas de Hurrem en este tablero no sobreviviría lo suficiente para verlo. Y ella lo había sabido desde el principio. Ahora necesitamos hablar de Sesade Mustafa. Porque el plan de Hurrem para Selim no era solo constructivo. Había una eliminación. Sesade Mustafa no era hijo de Hurrem. Era el hijo de Solimán con Mahidevran, su primogénito, el más amado de la manera en que los primogénitos cargan un peso emocional particular. Para principios de la década de 1550, Mustafa tenía poco más de 30 años. Había estado gobernando Amasya durante años. Era experimentado, respetado militarmente, y, de manera crítica, profundamente popular entre los genízaros y la gente común de una manera que ni Selim ni Bayezid habían logrado aún. Si Solimán moría mañana en 1552, Mustafa llegaría al trono primero. Llegaría con un apoyo arrollador. Y Selim sería ejecutado en menos de una semana. La solución a la que llegó Hurrem no fue improvisada. Fue construida con precisión a lo largo de meses, posiblemente años. Necesitaba que Solimán creyera que Mustafa estaba planeando un golpe de Estado. No que hubiera cometido traición. No que hubiera actuado contra su padre. Sino que tenía la intención de hacerlo, que la maquinaria ya estaba en marcha, que Mustafa mantenía correspondencia con el enemigo safávida en Persia, que el movimiento era inminente. Eso requería evidencia. Y la evidencia, en un palacio donde el papel era controlado y la correspondencia era monitoreada, podía fabricarse. El gran visir en ese momento era Rustem Pasha. Era el yerno de Hurrem, casado con su hija Mirima Sultán. Su lealtad a los intereses de Hurrem y su acceso a las operaciones de inteligencia imperial lo convirtieron en el brazo operativo de lo que seguiría. Rustem Pasha comenzó a alimentar a Solimán con información. Información curada, moldeada, cuidadosamente dosificada. Sugerencias de que la correspondencia de Mustafa con potencias extranjeras era más que diplomática. Implicaciones de que su popularidad no era pasiva sino cultivada, que estaba construyendo hacia un momento. Informes de comandantes provinciales, posiblemente seleccionados por su disposición a enmarcar los detalles de maneras particulares, que pintaban el retrato de un príncipe preparándose para moverse. Solimán, envejeciendo y ahora paranoico de la manera particular de los hombres que han sostenido el poder total durante décadas, recibió esta información a través del filtro de un gran visir que era su administrador más confiado y, sin que él lo supiera, el instrumento político de su esposa. Lo creyó. En 1553, Solimán estaba liderando una campaña militar en Persia. Convocó a Mustafa a su campamento militar en Ereli. Mustafa fue. Fue porque negarse a la convocatoria de tu padre el sultán era, en sí mismo, evidencia de traición. Fue porque quizás creía, o necesitaba creer, que podía defenderse en persona. Que Solimán lo miraría y sabría la verdad.
que el vínculo entre padre e hijo primogénito sobreviviría lo que fuera que se hubiera susurrado en los corredores del palacio. Entró a la tienda. La tienda estaba llena de mudos. Los verdugos otomanos frecuentemente eran sordomudos, hombres que habían sido seleccionados, entrenados y en los que se confiaba presosamente porque no podían repetir lo que presenciaban. Mataban con cuerdas de arco. Limpio. Silencioso. Mustafa fue estrangulado en la tienda de campaña de su padre el 6 de octubre de 1553. Tenía 38 años. Solimán, según se dice, estuvo sentado afuera de la tienda mientras ocurría, y luego ordenó que el cuerpo fuera exhibido para que el ejército pudiera ver que la ejecución había ocurrido. No hubo juicio. No hubo cargo formal. No hubo apelación. Cuando el ejército se enteró, hubo llanto. No el duelo personal y callado, sino el lamento colectivo y abierto de soldados curtidos que habían seguido la reputación de Mustafa durante años. Los genízaros lloraron por un príncipe al que nunca habían jurado lealtad oficialmente. Esto era, en sí mismo, un testimonio de lo que Hurrem y Rustem Pasha habían identificado correctamente como la amenaza. El hombre que podría haber desplazado a Selim había desaparecido. Solimán acababa de matar al hijo que su imperio más amaba. Pero la pregunta que la historia nunca hizo correctamente es, ¿quién le puso el pretexto en las manos? Mahidevran Sultán era la madre de Mustafa. Cuando su hijo fue ejecutado, lo perdió todo simultáneamente, su protección, su estatus, su razón para existir dentro de la estructura del palacio. Ya había sido desplazada por Hurrem años antes, removida del harén central, cortado su acceso a Solimán. La enviaron a Bursa. No ejecutada. No encarcelada. Algo que podría argumentarse que era más cruel, la hicieron irrelevante. Al parecer, gastó su propio dinero para mantener la tumba de Mustafa en Bursa, para pagar las oraciones que se decían sobre él, para evitar que su memoria se disolviera por completo. Cuando sus fondos se agotaron, pidió prestado. Cuando no pudo pedir prestado, las cuentas sugieren que vendió sus joyas restantes, pieza por pieza. Sobrevivió a Solimán. Sobrevivió a Hurrem. Seguía en Bursa, aún pobre, aún cuidando la memoria de su hijo, cuando Selim II, el hombre cuyo camino al trono había sido despejado por la muerte de ese hijo, finalmente reconoció su existencia lo suficiente como para proporcionarle una modesta pensión en la década de 1560. Murió en 1580. Durante décadas después de la ejecución de Mustafa, la gente por todo el imperio escribió elegías por él. Los poetas compusieron lamentos. Su nombre llevaba un peso otomano específico, el príncipe que debería haber sido, el heredero natural negado por algo sin nombre. Lo llamaron destino. La historia tiene un nombre más específico. El imperio lloró a un príncipe durante 30 años. La mujer que lo hizo necesario no lloró nada. Ya estaba 3 movimientos adelante. Aquí es donde la historia cambia. Porque eliminar a Mustafa resolvió un problema. Despejó el camino. Pero despejar un camino y controlar quien lo camina son dos cosas completamente diferentes. Y Hurrem, para 1553, viviendo con el conocimiento de que estaba enferma, de que su cuerpo estaba fallando de maneras que los médicos del palacio podían tratar pero no revertir, entendía que se le estaba acabando el tiempo para terminar lo que había comenzado. Murió en abril de 1558. Solimán la sobreviviría 8 años, muriendo en 1566 durante el sitio de Sigetvar en Hungría, habiendo nunca dejado de hacer campañas, habiendo nunca, según todas las cuentas, recuperado su muerte. Pero Hurrem había sabido desde al menos 1556 que no estaría ahí para gestionar personalmente la transición. Lo que significa que el plan que construyó tenía que funcionar sin ella. Aquí es donde lo que hizo Hurrem se separa del esquema político ordinario. El esquema político ordinario requiere que el conspirador esté presente.
para ajustar, para redirigir, para aplicar presión en tiempo real. Lo que Hurrem construyó era algo más duradero, un arreglo estructural que continuaría operando por su propio impulso después de que ella se hubiera ido. Primero, Rustem Pasha, el brazo operativo de Hurrem, era gran visir. Retuvo esa posición, con una breve interrupción, hasta 1561. Su presencia en el centro de la administración imperial significaba que el entorno de inteligencia alrededor de Solimán continuó siendo moldeado por alguien cuyos intereses se alineaban con la supervivencia de Selim. Segundo, los nombramientos provinciales hechos a lo largo de la década de 1550 habían colocado administradores con lealtades alineadas con Selim en regiones clave generadoras de ingresos. Los ingresos son poder militar. El poder militar es influencia en la sucesión. Tercero. Y este es el elemento que reformula todo lo que acabas de escuchar. Hurrem se había asegurado de que la supuesta debilidad de Selim, su consumo de vino, su naturaleza contemplativa, su falta de pasión militar agresiva, hubiera sido reencuadrada dentro de los círculos clave de la corte no como responsabilidad, sino como idoneidad temperamental para gobernar. El argumento, hecho en silencio, a través de correspondencia privada y conversación personal, era este: el imperio no necesita otro conquistador. Necesita un administrador. Necesita un hombre que mantenga lo que Solimán construyó en lugar de quemar recursos expandiéndolo. Estabilidad, no conquista. Esto era un reposicionamiento radical. Y funcionó. En los archivos estudiados por el erudito otomano Ali Linalki y referenciados en trabajos académicos posteriores sobre la correspondencia política de Hurrem, emerge un patrón en las cartas entre Hurrem y Solimán, específicamente en las cartas de 1547 a 1553. Estas cartas, las famosas Hurrem-Azeki Mektuplar, han sido analizadas principalmente como cartas de amor. Y lo son. La intimidad emocional es real. El anhelo es real. Pero incrustado dentro de ellas, en las solicitudes administrativas específicas, las recomendaciones de nombramientos de personal, las preocupaciones planteadas sobre la gobernanza provincial, hay un documento completamente diferente. Un documento político. Un documento que muestra a Hurrem planteando sistemáticamente preocupaciones sobre el temperamento de Bayezid, las relaciones de Bayezid con las facciones militares, la idoneidad de Bayezid para las demandas administrativas de la sucesión, mientras que simultáneamente, en preciso contraste, señalaba la habilidad diplomática de Selim, su capacidad para manejar gobernadores difíciles, sus respuestas mesuradas a las crisis en Manisa. Nunca dijo, elige a Selim. Nunca necesitó hacerlo. Construyó la comparación a lo largo de años. Carta por carta. Observación por observación. Dejó que Solimán llegara a la preferencia él mismo, guiado por el retrato que ella estaba pintando, los datos que ella estaba proporcionando, el marco que había construido silenciosamente alrededor de su juicio. Solimán creía que estaba tomando una decisión libre. Estaba eligiendo de un menú que Hurrem había diseñado. La consecuencia de esta revelación es casi vertiginosa si la sigues hasta su conclusión. Porque Selim II sí se convirtió en sultán. En 1566, tras la muerte de Solimán en Esijetbar. Y el reinado de Selim II, históricamente caracterizado como el comienzo del declive otomano, el primer sultán que no hizo campaña personalmente, el gobernante bajo quien el aparato administrativo del imperio comenzó a calcificarse, era precisamente el reinado que Hurrem había diseñado. No accidentalmente. No porque hubiera fallado en producir un mejor rey, sino porque este era el rey que ella quería. Un rey que sobreviviría. Un rey que mantendría el imperio estable el tiempo suficiente para que el linaje de Hurrem se estableciera permanentemente en el centro del poder otomano. Un rey cuyos sucesores, los hijos de Selim, los nietos de Hurrem, heredarían un imperio que no había sido quemado a través de aventuras militares imprudentes. No construyó un conquistador.
Construyó una dinastía. Y había una consecuencia que ella no había calculado completamente. Una persona a quien su plan requería hacerle sufrir sin que hubiera hecho nada para merecerlo. Bayezid. El brillante. El fuego. El príncipe al que los jenízaros amaban. Después de la ejecución de Mustafa en 1553, Bayezid se convirtió en la única competencia restante para Selim. Y entendió, con una claridad que habla de su inteligencia, que el juego ya había sido decidido en su contra. El conflicto entre Selim y Bayezid escaló a lo largo de los últimos años de la década de 1550. Lo que los historiadores registran como una disputa de sucesión fue, en su realidad vivida, un deterioro psicológico de años. Bayezid observó cómo los nombramientos administrativos favorecían a su hermano. Observó cómo el apoyo cambiaba. Observó cómo la arquitectura de la derrota inevitable se ensamblaba a su alrededor mientras Solimán, apenado por la pérdida de Hurrem, envejeciendo, en campaña, permanecía incapaz o no dispuesto a intervenir. En 1559, el conflicto se volvió militar. Bayezid reunió fuerzas y confrontó directamente a Selim en la batalla de Konya. Perdió. Y lo que vino después fue una de las salidas más extraordinarias en la historia de la sucesión otomana. Bayezid huyó. No a otra provincia otomana. No a un bastión leal. Huyó hacia el este. Cruzó la frontera. Hacia Persia. A la corte del Satamast del Imperio Safávida, la dinastía que era, en ese preciso momento, el principal enemigo geopolítico del Imperio Otomano. Llevó a sus 4 hijos con él. Estaba buscando asilo del propio imperio de su padre. Satamast lo recibió. Lo alojó. Lo entretuvo como un trofeo diplomático, porque un príncipe otomano prófugo en custodia persa era, obviamente, una pieza extraordinaria de influencia. Las negociaciones que siguieron entre Constantinopla y Tabriz fueron, incluso para los estándares de esta historia, casi grotescas en su cálculo. Solimán envió un embajador a Tahmasp con una exigencia: devuelvan a Bayezid. Tahmasp entendió el significado de la exigencia. También entendió que albergar a Bayezid de manera permanente creaba una fuente continua de conflicto con el imperio más poderoso en su frontera occidental. Llegaron a un acuerdo. Solimán pagaría 400.000 monedas de oro. A cambio, Tahmasp permitiría que los verdugos otomanos, enviados desde Constantinopla, entraran al territorio persa y estrangularan a Bayezid y a sus 4 hijos. Los 4 hijos de Bayezid eran niños. Se estimaba que el menor tenía 4 años. Fueron ejecutados en Persia en 1561 por orden de Solimán, comprados con oro, llevados a cabo por mudos otomanos en suelo extranjero. Bayezid tenía 35 años. Su hijo menor, cuyo nombre las crónicas persa y otomana registran con transliteraciones variadas, un niño cuya existencia está documentada principalmente a través del relato de su muerte, nunca llegó a su 5º cumpleaños. De los 5 hijos que Solimán tuvo con Hurrem, solo uno moriría en su propia cama, en su propio tiempo, como sultán. Los demás eran tumbas y silencio. Y el que sobrevivió había sido elegido para esa supervivencia antes de ser lo suficientemente mayor para saber que el juego había comenzado. Su nombre no está en las crónicas principales. Se le menciona solo oblicuamente en un manuscrito de la corte persa posterior, un guardia apostado en los aposentos donde Bayezid y sus hijos estuvieron retenidos en Tabriz. Era, según el relato, un hombre joven, quizás de 20 años, asignado para vigilar al príncipe otomano durante su periodo de asilo. No tenía ningún interés político en la disputa de sucesión. Era un soldado al que le habían dado un puesto. Cuando llegaron los verdugos otomanos con el acuerdo, este guardia, según se reporta, solicitó ser reasignado. La solicitud fue denegada. Presenció lo que ocurrió. El manuscrito no registra lo que dijo después, ni se habló en absoluto. Solo registra que estuvo presente,
que fue testigo de lo ocurrido, y que, en los registros de la corte persa del evento, más tarde recibió un modesto obsequio monetario, descrito vagamente como compensación por servicio difícil. Tenía 20 años. Y vio morir a un niño de 4 porque un hombre en Constantinopla había pagado 400.000 monedas de oro por un arreglo que lo requería. Su nombre no fue registrado. Y ahora viene la pregunta que la historia nunca ha respondido correctamente. Cuando se contó el dinero y se enterraron los cuerpos, ¿quién exactamente había emitido la orden original? Porque hay evidencia que sugiere que la respuesta es más complicada que simplemente Solimán. Complicada de una manera que reformula toda la historia. Selim II se convirtió en sultán en septiembre de 1566. Tenía 42 años. Nunca había liderado una campaña militar de consecuencia. Había gobernado Manisa y Cutaya como administrador provincial, y había sobrevivido, lo cual, en el contexto de todo lo que ahora sabes, no era algo pasivo. La supervivencia había sido gestionada, diseñada, respaldada por una red ensamblada a lo largo de la vida de su madre. Sus primeros actos como sultán te dicen exactamente qué tipo de gobernante iba a ser. No lanzó inmediatamente una campaña. Consolidó. Retuvo a Sokoyu Mehmed Pasha, un brillante administrador que efectivamente dirigiría las operaciones cotidianas del imperio durante gran parte de su reinado, y se apartó del papel de mando militar directo que todos los sultanes anteriores a él habían ocupado. Los genízaros, que habían llorado por Mustafa y que podrían haber rayado por Bayezid, lo aceptaron. Lo aceptaron porque la alternativa había desaparecido. Todas las alternativas habían desaparecido. Su reinado duró 8 años, hasta 1574. La historia lo recuerda principalmente por la catastrófica derrota naval otomana en la batalla de Lepanto en 1571, una de las pérdidas militares más significativas en la historia del imperio, donde una flota europea combinada destruyó la supremacía naval otomana en el Mediterráneo. Y sin embargo el imperio no cayó. No se contrajo significativamente. Reconstruyó su flota en 2 años. Continuó administrando sus territorios. Continuó recaudando ingresos. Esta es la paradoja que Hurrem había anticipado. El imperio bajo Selim se dobló. Bajo Bayezid, el fuego, el genio militar, el príncipe con devoción genízara, podría haberse roto. Porque los imperios liderados por conquistadores se ganan enemigos a la escala de sus conquistas. Bayezid habría empujado. Y el empuje, en el PREC,